Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 109 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Comenzamos a mirar esa experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Y vamos a tratar de simplificarlo, decíamos en el audio anterior. No queremos darle a esto un carácter ahí investigativo, y también debemos ver claramente que la Escritura está dividida en dos periodos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que nuestra experiencia se divide en dos grandes aspectos, el exterior y el interior. Y lo primero que queremos destacar es que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre el hombre exteriormente, mientras que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo mora en el hombre interiormente. La primera característica de la obra del Espíritu Santo tiene que ver con la manera que viene al hombre en los dos periodos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre el hombre exteriormente, y en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo mora dentro del hombre. En el Antiguo Testamento a menudo contiene estas frases como el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová vino sobre cierta persona. Esto implica que el Espíritu de Dios venía sobre el hombre y movía al hombre a hacer cierta obra. Aunque en el Antiguo Testamento esta acción del Espíritu de Dios de venir sobre el hombre para moverlo a obrar para Dios ocurrió frecuentemente, con todo, fundamentalmente en aquel tiempo, y esto es importante notarlo, el Espíritu de Dios no había entrado en el hombre, ni moraba en él, ni se había mezclado con él, ya que el Espíritu de Dios meramente venía sobre el hombre. Él no podía contender con el hombre para siempre, Génesis 6:3, y algunas veces él podía ser quitado, como dice el Salmo 51:11. No es sino hasta el período del Nuevo Testamento que el Espíritu Santo empieza a entrar en el hombre y a mezclarse con él. Más aún, él vive en el hombre para siempre, para no separarse de él jamás. Así que el hombre puede disfrutar la bendición del Espíritu Santo eternamente. Por tanto, su morada en nosotros es el rasgo más sobresaliente de la obra del Espíritu Santo en el período del Nuevo Testamento, su morada en nosotros. Debemos ver también que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía principalmente para dar poder, mientras que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo ha venido principalmente para hacer vida y naturaleza. Debemos ver claramente a la luz de la Escritura que en el período del Antiguo Testamento el Espíritu de Dios descendía sobre el hombre para moverlo a llevar a cabo la obra de Dios. El énfasis estaba en que el Espíritu de Dios era poder para el hombre. En el Antiguo Testamento, de generación en generación, el Espíritu de Dios continuamente descendía sobre el hombre como un poder divino que lo movía a obrar, a pelear, a hablar por Dios, o como la sabiduría excelente que capacitaba al hombre para manejar los asuntos de Dios. Por ejemplo, después de que el Espíritu de Dios descendió sobre Moisés, él fue revestido de poder para pelear contra Faraón y hablar con Dios. El Espíritu de Dios sobre él vino a ser sabiduría y lo capacitó para manejar los asuntos de Dios, encargarse de la casa de Dios, guiar a los israelitas, gobernar al pueblo y edificar el tabernáculo para Dios. Todo este trabajo ejecutado por Moisés no provenía de su poder o su propia sabiduría, sino que fue el resultado del descenso del Espíritu de Dios sobre él. Aunque sobre las personas que se mencionan en el Antiguo Testamento, y dentro de ellas, como hemos puesto el ejemplo de Moisés, venía el Espíritu de Dios como poder y sabiduría, aún así, en principio ellos no recibieron el Espíritu de Dios dentro de ellos para que se mezclara con ellos para hacer su vida.
En los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios solamente descendía sobre el hombre como poder, pero no entraba en el hombre como vida. Él solamente le otorgaba el poder divino al hombre, pero no le impartía naturaleza divina al hombre. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento vemos varias personas que poseían el poder de Dios, pero que no tenían nada de la naturaleza de Dios. Hay un ejemplo que vamos a mirar, y es el ejemplo de Sansón. Este es un buen ejemplo en el libro de Jueces, del capítulo 14 al 16. Él tenía el poder sobrenatural de Dios sobre él, pero al mismo tiempo no tenía naturaleza de Dios en ninguna forma. Aquí tenemos un hombre fuerte, cuyo poder iba más allá de lo común, pero cuya naturaleza era totalmente incompatible con Dios. Es muy difícil encontrar a alguien en el Antiguo Testamento que fuera más fuerte que Sansón, en lo que a fuerza se refiere. Sansón era indudablemente un superhombre, podríamos decir, pero en respecto a su naturaleza y vida, Sansón era el más deficiente de todos aquellos que Dios usó en el Antiguo Testamento. En naturaleza y vida, si vale la pena la comparación, Moisés y David tenían algo cercano a la presencia del Espíritu Santo, pero en el caso de Sansón, tal condición no existía en ninguna manera. Por lo tanto, con respecto a poder, Sansón estaba lleno del Espíritu de Dios, pero con respecto a la vida, él no tenía el Espíritu Santo. Esto se debe a que en los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios descendía como poder en el hombre, pero no como vida. Él descendía sobre el hombre para que éste tuviera el poder de Dios, pero no su naturaleza. No es sino hasta los tiempos del Nuevo Testamento cuando el Espíritu Santo formalmente entra en el hombre y llega a ser la vida del hombre, para que el hombre pueda tener la naturaleza de Dios. Esto es importante porque no podemos trasladar cosas del Antiguo Testamento al Nuevo como si nada hubiese ocurrido en la cruz. Otro punto a destacar es que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios era como una especie de empleado, siervo, fue empleado por el hombre, mientras que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es el Señor del hombre. Basado sobre los dos puntos anteriores que hemos visto, podemos concluir que el Espíritu de Dios, el cual descendía sobre el hombre en el Antiguo Testamento, no vino en su persona para ser el Señor a fin de que el hombre lo obedeciera, sino como poder para ser empleado, ser usado por el hombre. Sabemos que el Espíritu Santo es una persona, pero en los tiempos del Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no descendía sobre el hombre en su persona. Si él hubiera descendido sobre el hombre en su persona, él habría venido como Señor y el hombre había tenido que obedecerle. En aquellos tiempos él descendía con poder, pero sin su persona. Por eso parecía que en vez de actuar como Señor, al contrario, él tenía como una especie de obediencia al hombre y era usado por el hombre, pero siempre usado para hacer la obra de Dios. Tome como por ejemplo el combustible para un automóvil, que a ver este ejemplo nos va a ayudar. No tiene personalidad. El combustible no es el amo del vehículo para que éste le obedezca. Debido a que el vehículo no tiene poder para moverse por sí mismo, necesita el combustible. Este combustible es la causa o es el que causa el movimiento del vehículo y así es utilizado por el vehículo mismo. Vamos a desarrollar este ejemplo mucho más ahora en el siguiente audio, viendo la diferencia en cómo el Espíritu Santo se movía en el antiguo, o seguimos viendo esta diferencia. Mantenga este ejemplo en mente, el ejemplo del combustible para el automóvil. La gracia del Señor sea con vosotros, amados.